Estaba tan entusiasmada y tan emocionada por saber. Tardé 2 días en recuperarme. Pues sí, aquí va la locura que viví antes, durante y después de una llamada telefónica para hacer un curso online de vídeos automatizados que costaba 3.000 euros. Ahí lo dejo. ¿Cuántos alumnos se dedican y viven de los vídeos automatizados y cuántos no? ¿Cuántos lo consiguieron y cuántos no? Porque no creo que todos los del 100% lo hubieran conseguido. Y él me contestó con otra pregunta y me dice: ¿tú qué crees? Si la escuela da la misma información y la misma formación a los alumnos, ¿tú qué crees que es lo que pasa si un alumno no prospera y no vive del canal de YouTube? ¿Tú por qué crees que es? Y yo no contesto. Y entonces lo contestó él y me dijo que, exacto, ellos dan la misma formación a todos los alumnos y es que si el alumno se desmotiva o no pone el interés suficiente, pues es cosa del alumno el que no fructifique. Aprendemos de maneras diferentes. Unos avanzan más rápido y otros más despacio. Unos necesitan más atención y otros menos. Unos necesitan que les expliquen las cosas varias veces y otros las comprenden enseguida. Por eso creo que la relación entre profesor y alumno es fundamental. Un profesor no es solo alguien que transmite información o enseña técnicas para llegar más rápido a un resultado. Un buen profesor observa, ve a la persona que tiene delante, reconoce sus dificultades, pero también sus talentos y sabe cómo impulsarlos. Claro que cada alumno es responsable de su esfuerzo y de sus decisiones, pero también creo que un profesor apasionado, que ama lo que hace y entiende cómo aprenden las personas, puede marcar una diferencia enorme en la vida de alguien. A veces no recordamos una lección, recordamos a quien creyó en nosotros cuando todavía no sabíamos de lo que éramos capaces. Por eso no veo el aprendizaje del tipo que sea como una responsabilidad individual, sino como un encuentro entre dos personas que caminan juntas durante un tiempo. Lo que yo quería saber claramente era el programa, de qué iba el curso. Claro, él no me iba a decir los nichos que están utilizando. Hello. Hello. Ni las herramientas. Eso forma parte del pago de los 3.000 euros. Pero los profesores, el programa del curso, algo desglosado que tengas idea, no que vayas a ciegas, que son 3.000 euros, que no son 100 pesetas. Bueno, ahí me he pasado, ¿no? Pero que, como yo le dije, que son 3.000 euros, que no son 500, que no puedes pagar algo sin haber visto, aunque sea el producto, ¿no? En uno de los vídeos dijo que él hacía vídeos automatizados y que ni siquiera sabía a veces el idioma ni de qué trataban y que ni le gustaban. Entonces, para mí eso es algo que quería aclarar porque yo no podría hacer algo que no me guste por mucho tiempo. Y si tengo que estudiar durante 6 o 12 meses, que era lo que me decía que era la formación del curso, pero que siempre iba a tener un acompañamiento y una orientación, que siempre me iban a ayudar. Ellos hablaban de que podía ganar en 3 meses 1.000
euros o 2.000 euros al mes. El día anterior a tener la reunión online para ver si compraba este curso o no, me entró un dolor de cabeza increíble y también, perdón por decirlo, pero me picaba el culo muchísimo. Sí, muchísimo me picaba. Oh, me encontraba fatal. Sin embargo, mi mente tenía tanta pasión y tanta ilusión por conocer el algoritmo de YouTube y conocer todas las herramientas que me iban a facilitar el hacer vídeos, y llevaba tanto tiempo deseando algo así, que me envolvió toda esa pasión. Estaba súper high con eso. I love you. Pues de 1 hora y media de muchísimas preguntas, él sabía ya muchísimo más de mí que yo de la academia. Y era yo la que estaba interesada en comprar su producto. Y me contestaba la mayor parte de las veces con otras preguntas. Entonces, era muy gallego como yo. Y claro, cuando terminó la entrevista, porque él quería que tomara la decisión en ese momento, y le dije que no, que había un porcentaje alto de que sí aceptara el curso, pero había otra parte de mí que tenía que escuchar también y que tenía que valorar. ¿Qué pasó? Me quedé sin curso, pero me quedé feliz. Al día siguiente estaba agotada, estaba tan entusiasmada y tan emocionada por saber del curso y de empezar a funcionar, que sabía que algo no iba bien, pero no quería prestarle atención. Y ahora pues aprendo por mí misma y con mis 3.000 euros en el bolsillo. Y feliz. ¿Cuántas veces casi he caído en ese error de comprar algo sin saber lo que estoy comprando? Y aun sabiéndolo, haberme equivocado. Hubiera elegido un curso que realmente no era para mí. Hacer vídeos automatizados no sería mi estilo, y durante la entrevista me di cuenta de ello. Aunque la ilusión por aprender a crear vídeos es súper grande, existen muchas maneras de llegar a mi objetivo, y entendí que esta no resonaba conmigo. Creo que aún sintiéndome agotada, después de todo, fue una buena experiencia. Aprendí que no tengo que comprar ni hacer todo lo que se me ponga delante, ni sentirme obligada o comprometida con algo que no encaja conmigo. El hecho de haber concertado una llamada telefónica no me obligaba a comprar un curso en el que realmente no me veía.